stepping over, baby. Este poema de knockout lo vimos el domingo pasado por la mañana en el Grand Prix de boxeo del tío Turquís y Sulaimán. Se la discutió el colombiano Carlos Utria, quien noqueó en el primer round al sudafricano Telelo Nossi en la semifinal del Grand Prix de boxeo, obteniendo así su pase a la gran final del Mundial de Box. Todo empezó y terminó en el primer round con este tremendo derechazo. Directo sobre el maxilar del sudafricano. Desde este derechazo el sudafricano ya estaba noqueado, quien ido de sí mismo se fue hacia atrás tratando de buscar las cuerdas con su espalda para no caer desplomado, pero el colombiano olió la sangre, vio que su presa estaba moribunda y corriendo sobre de él como un tigre lo persiguió para darle las estocadas finales. Hasta el referee ahí se llevó un puñetazo en las nalgas. Combinaciones de derecha y de izquierda terminaron con las aspiraciones del sudafricano, y este colombiano Utria es un orgullo para todos los latinos, es un orgullo verdadero porque se acaba de ganar su derecho a pelear en la final de los superligeros contra el uzbeco Mujovillo Tursonov, quien también está invicto y es muy peligroso. Ya le ganó un mexicano. Sabemos que los uzbecos son extremadamente difíciles, pero este colombiano Carlos Utria es dinamita pura. Ya lo habíamos visto en el pasado, pero en este Grand Prix ha sacado todo su potencial, así como lo ha hecho el mexicano Brandon el Perro Mosqueda. Estos dos boxeadores han sido los mejores pugilistas latinos del torneo y son un verdadero orgullo. Carlos Utria pelea en los superligeros, es de Soplaviento, Colombia, tiene 22 años con un récord profesional de 13 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, con una terrorífica efectividad noqueadora de más del 84%, es un noqueador nato, pega con marros en los puños y será el campeón de los superligeros del Grand Prix. El colombiano, estoy seguro que después de que le gane la final al uzbeco va a ir por el campeonato mundial de los superligeros, porque esa es la promesa para los ganadores. Ese es el trato para los campeones del Grand Prix, una pelea por el campeonato del mundo. ¿Se imaginan un Carlos Utria contra Subriel Matías? Sería la locura. Carlos Utria llegó para quedarse y estoy seguro que será campeón del mundo muy pronto. Es de mis gallos y yo soy su fan. Utria empezó noqueando en el Grand Prix en su primer combate, después ganó 2 peleas por decisión y este último en la semifinal ganó por nocaut en apenas unos segundos del primer round. Quienes vieron esta pelea el domingo pasado y quienes hemos visto el Grand Prix sabemos que Utria es un campeón mundial en potencia, y regálame un like ahora mismo si piensas lo mismo que yo. Y si apenas acabas de descubrir nuestro canal, si apenas acabas de llegar y aún no te has suscrito, te pido de favor que te suscribas en este momento, que toques la campanita y actives todas las notificaciones si quieres que le sigamos la carrera muy de cerca al fenómeno Carlos Utria. El Flash Carlos Utria es un fenómeno del boxeo y está listo para Subriel Matías, listo para el Pitbull Cruz, listo para Lindolfo Delgado, un noqueador resistente y con una pegada brutal, futura superestrella, de mí se acuerdan. Peleará la gran final del Grand Prix contra el uzbeco Tursonov el 20 de diciembre de este año. 20 de diciembre, apúntale por ahí para que no me quedes mal. No nos podemos perder las finales. Seguimos muy de cerca a Carlos Utria y a Brandon el Perro Mosqueda. El Grand Prix nos ha dejado estas dos grandes sorpresas, dos futuros campeones mundiales, y a mi gusto Brandon el Perro Mosqueda y Utria han sido lo mejor del torneo del Turquís. Estos dos son potenciales campeones del mundo, es un espectáculo verlos. Vaya manera de finiquitar al sudafricano. Sin piedad, oliendo la sangre, con un instinto asesino de no dejarlo vivir. Hasta el referee se llevó el puñetazo en el glúteo por estar demasiado cerca en la línea de fuego. El uzbeco es bueno, ojo, no tiene pegada, pero es sumamente hábil. Este uzbeco descalificó al mexicano Misael Cabrera por decisión en una pelea sumamente complicada para el mexicano, muy difícil, muy limítrofe. El uzbeco es un estilista muy hábil, no pega duro, pero es demasiado hábil. Va a ser un choque de estilos entre noqueador contra estilista, una pelea muy buena. El uzbeco tiene un récord profesional de 9 victorias, 2 de ellas por nocaut, está invicto, tiene 25 años y es miembro de las Fuerzas Armadas de su país. Este tipo de peleadores con experiencia militar son de lo más duro que uno se puede enfrentar, no será nada fácil. Tursonov tiene un estilo muy similar al del comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev, pero le voy al colombiano, le voy a Utria. Creo que Utria se levanta como campeón en los superligeros, tendrá que buscar noquearlo, no hay de otra. Tiene que aprovechar el
poder que Dios le dio en sus puños para noquear al habilidoso Tursunov. A mi gusto, el boxeo del colombiano es mucho más llamativo, mucho más espectacular que el del uzbeco. ¿Ustedes a quién apoyan? ¿Al colombiano Carlos Utria, al fenómeno del boxeo o al militar Tursunov? Tremendo tirasasazo se nos viene para diciembre. La manera como el colombiano finiquitó al sudafricano simplemente sensacional. Qué gran noqueador es este colombiano, bien plantado, con el compás bien abierto, girando el torso como se debe al soltar esos cañonazos. Los que vimos el Grand Prix escuchamos la dureza de los golpes del colombiano, pega como patada de mula. A mí sí me gustaría verlo contra un Subriel Matías o contra Isaac el Pitbull Cruz, sería una guerra atómica, ¿no lo creen? Y ojo que Utria no es un tirapiedras, es muy inteligente y ya lo ha demostrado en este Grand Prix, se sabe adaptar a los estilos de sus rivales, amén de tener una mandíbula de granito. Es de los boxeadores que nos gustan, es valiente pero inteligente a la vez, no arriesga a lo tonto, tiene buena guardia, es un zurdo extremadamente explosivo y atlético, con un juego de pies impresionante que le permite pelear tanto plano como rebotando para mantener el ritmo, lo que le ayuda a entrar y salir de rangos peligrosos rápidamente, por eso le dicen el Flash. Su estrategia es ofensiva desde el inicio, caminando hacia adelante con guardia arriba y conectando golpes de poder al cuerpo. Su timing, reflejos y su velocidad son increíbles y su combinación de poder, versatilidad y hambre lo hacen un contendiente muy serio para títulos mundiales. Utria terminó con un dominicano, terminó con un canadiense, exterminó a un argentino y en la final se enfrentará al rival más duro que ha enfrentado en este fabuloso Grand Prix. No nos podemos perder las finales por nada del mundo y regálame un like si quieres que lo sigamos poniendo al corriente de lo que pasa en el Grand Prix del boxeo. Teníamos que hablar de lo que está haciendo este colombiano, no se puede ignorar a un talento como el de Carlos Utria y si no lo conoces ya sabes ahora quién es, ya sabes cómo se llama y ya sabes que este noqueador será campeón del mundo en el 2026 con ayuda de Dios. Y por el momento esto es todo, me despido de ustedes mandándoles un gran abrazo, un gran saludo a todos nuestros suscriptores, gracias a mi familia que me apoya, en especial a mi hermano Richie, mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en la pantalla final, en la descripción y en el primer comentario fijo, les voy a dejar una playlist muy buena, muy interesante. Se trata de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Hay de todo, hay tops, hay peleas históricas, mucha anécdota y si no has visto aún esta playlist te invito a que les des clic a este video que te aparece justo ahora y que sigas con nosotros disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos nada.